días, estimado doctorando en materia de ciencias forenses, mención criminalidad. En esta oportunidad vamos a estar presentes en lo que es la geopolítica del siglo XXI y quiero hacer un recorrido sobre todo en la estructura del plan de evaluación. Como pueden observar, acá la materia consta de 4 unidades. Son 5 semanas, pero 4 unidades, donde la primera unidad tiene que ver con lo que es la geopolítica. Son 4 unidades, pero son 5 semanas. Y la primera unidad fue estructurada en 2 partes. Una primera parte, desde el concepto de la geopolítica hasta la historia. Y la segunda parte, lo que es la estructura de la geopolítica, Estado y gobierno, todo lo que tiene que ver con la tipología hasta las formas puras y mixtas. La segunda unidad tiene que ver con factores geopolíticos estables, lo que tiene que ver con territorio, importancia del territorio y su contexto, hasta lo que es la interacción entre dichos factores. La tercera unidad tiene que ver con los factores geopolíticos variables y otros elementos de geopolítica actual. Y la cuarta unidad y última vista en la semana 5 son las ciencias vinculantes con la geopolítica del siglo XXI. ¿Qué sucede? ¿Por qué le traigo a colación esto y por qué tengo que de señalarles cuál es la estructura de trabajo? Recuerde que en el doctorado, y vuelvo a hacer un paréntesis en esta conversación, porque efectivamente los doctorandos en ese recorrido de la escolaridad ven una serie de materias donde tiene que ver, por supuesto, con la estructura del objetivo principal que tiene la materia, que es geopolítica del siglo XXI, pero que la escolaridad, todas esas cátedras que ustedes ven en ese recorrido de la escolaridad, lo llevan a converger en un solo tema, vale decir, que es precisamente la tesis doctoral. Y que al momento de ustedes iniciar el doctorado, ustedes, por supuesto, ya deben tener la intencionalidad o aquello que ustedes quieren construir como aquello que se llama tesis doctoral. Y ya deben tener, por supuesto, un pensado qué es realmente lo que ustedes quieren construir al final de la escolaridad de un doctorado. Eh, por supuesto que ustedes ya vienen de una maestría, ya ustedes son maestros, ya son maestros de método, conocen perfectamente cómo es el manejo de los métodos. ¿Y qué es lo que va a hacer en el doctorado? Va a filosofar, va a construir, vale decir, puede construir un modelo, constructo, una aproximación, un estudio en profundidad, un estudio investigativo de altura, una teoría, y que en ese recorrido de 3 años de escolaridad va a sumar todo ese estado del arte que ustedes van a conjugar para construir esa investigación. Quiero hacerles ver que geopolítica del siglo XXI, enmarcado dentro del doctorado de, como ustedes lo tienen denominado, ciencias forenses, mención criminalidad, pues forma parte la, la esencia territorial de toda esa estructura, toda esta terminología que ven acá, desde la concepción misma de la geopolítica.
pasando por los factores y por supuesto, esa relación que tiene la geopolítica con respecto a la criminalidad dentro de un territorio. Es importante saber que la esencia de la criminalidad está insidiada por la territorialidad donde esa población emerge sus acciones. Cuando hablamos de ciencias forenses, estamos hablando de muchísimas aristas que complementan la acción de todo aquel ciudadano que se ubica dentro de las latitudes de un territorio. Y por supuesto que van a ser inducidos por muchísimos elementos denominados factores, como lo vamos a ver más adelante. Si observamos aquí el plan de evaluación, tiene la unidad 1, geopolítica, existe su propio contenido, y acá está a mano derecha en la columna todo el instrumento que se va a realizar con su respectivo porcentaje y la fecha de entrega. Por supuesto que la primera unidad fue una actividad síncrona. La segunda actividad fue la semana asíncrona. La tercera semana son los factores geopolíticos estables. Se da 8 días para la entrega del material de la actividad. La cuarta semana es asíncrona y la última es la actividad síncrona, que tiene que ver con la ciencia vinculante con la geopolítica del siglo XXI, que es la próxima, dentro de 15 días, la próxima actividad que vamos a ver. Como quiera que ve, esto es un recorrido, el contenido de la materia es bastante amplio, es un contenido bastante complejo y que precisamente en materia de geopolítica hay muchísimos elementos que hay que considerar. Entrando en materia, voy a hacer un recorrido del temario, que se realizó la semana pasada, dentro de 15 días, hace 15 días, todo lo que tiene que ver con lo que es la parte de la geopolítica del siglo XXI. Es decir, del 2000 para acá, del 2000 en adelante. No estamos divorciados de esa realidad geopolítica que existe en el mundo y esas incidencias que hay dentro de este globo terráqueo. Ustedes, como participantes de este doctorado en ciencias forenses, mención criminalidad, tienen, por supuesto, una visión, o deben tener una visión de lo que es la realidad geopolítica. Esa es la finalidad de la materia. Como el propio investigador, ustedes son los investigadores, yo soy el facilitador, yo soy el que le voy a dar los tips, y le voy a dar la pauta, pero ustedes tienen que investigar, tienen que indagar, tienen que leer, profundizar. Y por supuesto, lo que en materia geopolítica, dos elementos fundamentales, que es el territorio y el espacio. Sí, también tiene que ver con lo que es las prácticas sociales humanas, cómo se comportan los seres humanos en los diferentes escenarios, en los diferentes espacios, en los diferentes territorios. Y cómo incide esta práctica social humana en la comunidad internacional, eh, en los acontecimientos internacionales que hemos tenido acceso a la información, pues está latente lo que es cómo se comporta en estos tiempos la situación de Ucrania con respecto al occidente y con respecto a Rusia, que es el país
diría que el país origen de Ucrania, que luego de independizarse, pues han tenido una serie de conflictos, producto precisamente de esa gobernanza que ha habido, de las políticas públicas que cada país ha generado y cómo ese sistema de gobierno pues lo ha optado. Entonces, en materia de geopolítica del siglo XXI, más adelante vamos a ver acá el concepto de lo que es la geopolítica. Este es el contenido de la unidad 1, concepto, origen y evolución, elementos fundamentales de la política, la geografía e historia. Esto tiene unas subdivisiones que lo pueden observar acá. Acá está. Lo que es la geopolítica, Estado y gobierno, la tipología tradicional de las formas de poder político, el examen de las tipologías según la doctrina, significados atribuidos al concepto de la democracia, la relatividad temporal de la calificación de los ordenamientos democráticos, las formas de gobierno democráticas y su tipología, recursos al criterio de la titularidad del poder de los órganos y las relaciones recíprocas entre órganos constitucionales, formas puras y mixtas. Acá tenemos a Pedraza. Pedraza 2010 señala que la geopolítica es un objeto de estudio dinámico interdisciplinario que requiere del marco teórico, pero ese marco teórico tiene que ver con lo que es las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la misma geografía que es la ciencia madre de la geopolítica y por supuesto acompañado de lo que es la economía y la historia, no dejando de lado las relaciones internacionales entre países. Un país no puede estar aislado del mundo. Cada país tiene su propio poder, su propio desempeño, su propia interrelación, su propia configuración sistemática dentro del globo terráqueo. Por eso es esencial conocer el espacio vital donde se generan las acciones de una humanidad y por supuesto que allí juega papel importante todos los recursos que en ella se conjugan y que efectivamente existe una evolución, una dinámica permanente. Eso de alguna manera pues eh, es importante porque hace ver cómo la geopolítica se interrelaciona dentro de ese mundo global, porque los países no pueden estar aislados, de alguna manera uno depende del otro, ¿verdad? Y de allí nace la esencia de no depender, sino que en esas interrelaciones que existen entre los gobiernos, puede haber ese intercambio, ese conocimiento en todos los escenarios. Acá tenemos, la geopolítica es una disciplina en la que se discute su nacimiento. Algunos autores, como se hace énfasis en lo que se refiere a su origen, ¿verdad? Dice que nace en 1899 en manos de un geógrafo sueco. También hablan de que de la mano de politólogos de origen alemán para 1905. Recuerde que esto estuvo cerca, este 1905 estuvo cerca de lo que era 1914, o sea, 7 años antes de la Primera Guerra Mundial, que arranca a partir de 1914. Pero donde realmente empieza a tomar relevancia en 1930, a que empieza a ver esa importancia de lo que es la geopolítica. Pero Karl Haushofer habla de las nuevas formas de ver y estudiar la geopolítica. Él señala lo que son los principios del siglo XXI, ¿verdad? Él señala que a principios del siglo XXI, a principios del siglo XX, perdón, a principios del siglo XX, Haushofer
complementa un estudio que él trae en materia de geopolítica y él desarrolla precisamente lo que son las nuevas formas de ver y estudiar cómo la geopolítica desde los diferentes escenarios, vale decir, económico, político, social, cultural, militar, ¿verdad? Genera la concepción de lo que es precisamente lo que la geopolítica como una disciplina. Pero no obstante, en la Segunda Guerra Mundial, que es en 1945, porque aquí acá en 1945, cuando es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, Trae a colación, ¿verdad? Esa geopolítica estratégica donde es tomada tanto por Occidente como por todos los actores que participaron en la Segunda Guerra Mundial, como fue Japón, como fue toda la parte de Oriente y apoyados por Occidente en esa lucha que hubo en 1945, ¿verdad? Que hubo países aliados contra aquellos países que fueron parte de la Segunda Guerra Mundial y que traían una secuela de 1914 con respecto a la Primera Guerra Mundial. Y interesante esta parte porque allí juega papel lo que es el aparato armamentista que las grandes potencias juegan con la economía de los países a fin de poder demostrar quién tiene mayor poder en incidencia con respecto a la parte del uso de las armas y la venta de las armas y el enfrentamiento, porque un país que entra en guerra, por supuesto que necesita tener su equipo, su aparataje armamentístico para poderse defender y mantener la seguridad de un territorio. Entonces, en materia de equipos terrestres, de lo que son ese aparataje de vehículos de transporte en tierra o acuático, como son las naves, llámense fragatas, corbetas, navíos, o también como son las aeronaves en el espacio aéreo. Entonces, todo ese aparataje o ese equipo defensivo que debe tener una nación va a depender de otros, porque si su estado no tiene o no tiene sus fábricas propias de ese equipo armamentístico, debe recurrir a otros aliados que le faciliten y le permitan tanto los operadores como los equipos para poder mantenerse en esa contienda, en ese combate de las guerras. En materia de misiles, en materia de aviación, en materia de la parte marítima, de los mares, de los océanos, cómo se comportan los submarinos, cómo se comporta la fragata, cómo se comportan esas naves artilladas y cómo se comportan los vehículos terrestres a nivel y todo el armamento de ese combate terrestre que se utiliza, vale decir, los fusiles, todo ese equipaje militar utilizado por los países a fin de enfrentarse unos con los otros y que requieren apoyo de sus vecinos o sus aliados. Más adelante vamos a ver lo que corresponde a otros conceptos, otras definiciones de lo que es la geopolítica como tal. Tenemos a Ratzel, que dice que eso fue en 1860, relaciones de poder que exige aumentar los territorios, el Estado es un organismo vivo en el espacio vital. También lo que es Mahan, en 1890, habla estamos hablando de geopolítica, concepciones que cada uno de ellos tiene, como es la importancia estratégica del dominio de los mares para dominar el comercio y el mundo, lo que estamos hablando ahorita.
También habla Mackinder en 1904, señala pues que es vital, es un núcleo vital, también que es un espacio de crecimiento y tiene que existir un equilibrio de poderes. También en Kejen, en ese vocablo de la geopolítica en 1916, 2 años después de la Primera Guerra Mundial, dice que son las relaciones entre la geografía y la política internacional, el Estado como un organismo geográfico viviente. ¿Qué significa esto? Esto significa que precisamente para que exista una geopolítica como tal, tiene que haber una interrelación entre una nación, un territorio de una nación con el territorio de otra nación, pero que efectivamente el comportamiento político de ambas naciones es lo que va a complementar ese ejercicio viviente que un Estado tiene dentro de lo que es la geopolítica. Aquí, bueno, aquí tengo yo señalado 1914, la Primera Guerra Mundial, hasta 1919. En 1917 se inicia la Revolución Rusa, que termina con la creación de la Unión Soviética en 1923. Unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1945, y se comienza a modificar el mapa geopolítico mundial. Haushofer, que lo habíamos visto en un concepto anterior, en 1928, él señala que es la lucha de vida o muerte de los organismos estatales por un espacio vital. Habla de la doctrina de las relaciones de la Tierra con los desarrollos políticos y habla del reparto del mundo en áreas de influencia. Entonces, ciertamente, cuando hablamos de geo, hablamos de tierra, hablamos de lugar, hablamos de territorio. Y por supuesto que hablamos de política, hablamos de las estrategias que de cada ejercicio de un Estado realiza a través de sus órganos y por supuesto que esa interrelación entre lo que es la política internacional, lo que es un país con otro, pues convergen precisamente en lo que es la política estratégica. Van a haber otros conceptos acá más adelante, como es Kissinger en 1973, otras definiciones que existen sobre lo que es la geopolítica, señala que él concuerda con todo lo que dijo, que un mundo restaurado, señala Kissinger, pero en la concepción que él toma es que vivimos una época revolucionaria, hay que crear un nuevo orden mundial, habla de la bipolaridad que es altamente peligrosa, máximo peligro de la unipolaridad, habla del poder de compartirse, repartirse en varias potencias industrializadas y militarizadas, ese multipolarismo que de alguna manera ha mantenido Estados Unidos, ¿verdad? Con Gran Bretaña en el siglo XIX, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Brzezinski en 1979 ya entra a considerar lo que es la era tecnotrónica y manifiesta, pues, Brzezinski manifiesta que esta era tecnotrónica son las invenciones tecnológicas que provocan cambios culturales y estos cambios en la estructura social es la élite que controla de alguna manera todo lo que es el mundo. Entonces, existe esa comisión trilateral que considera que efectivamente las invenciones tecnológicas son los que hacen cambios culturales y ciertamente es así, porque desde que hubo las invenciones tecnológicas ha venido provocando cambios en la cultura, en las poblaciones, en las comunidades, en los países y han generado nuevas estructuras sociales donde el pueblo o el ciudadano común, ¿verdad? Utiliza unos nuevos mecanismos tecnológicos y por ende los países como tal en materia de geopolítica también son quienes mantienen
efectivamente a través de la tecnología un control total del mundo para efectivamente en esa materia de la globalización considerar lo que en tiempo real se puede considerar vital mantenerse dentro de esa geopolítica de un territorio. Y existen los modelos de orden mundial que lo señala el Club de Roma. Más adelante tenemos estos otros conceptos de geopolítica, estamos hablando en materia de geopolítica, de las concepciones. Fukuyama, en sus libros que realizó en 1992, él señala pues que la geopolítica es parte significativa dentro de la historia, tiene que ver mucho con lo que es en materia de las guerras, las revoluciones, todo aquel recorrido sangriento que hubo, que hay y que existe ahorita en estos tiempos de que Ucrania como ejemplo podemos tener presente cómo ha habido esa parte esa pérdida de vidas producto de ese enfrentamiento que existe ahorita entre Rusia y Ucrania. Entonces, se pelea por una actividad económica, por algo por algunos intereses que un país desea en función a otro. Y por supuesto que la historia de la humanidad ha dejado claro pues que en el mundo que estamos, algunos basados en esa democracia, ha habido ese movimiento político, económico, social, ¿verdad? Que ha sido fundamental dentro de la estructura de un país y que desde el punto de vista geopolítico hay países que requieren que esa ubicación geográfica le permita tener esa libertad plena en el espacio, lo que hablaba en los conceptos anteriores, que se requiere un espacio aéreo, un espacio terrestre, un espacio acuático, un espacio terrestre habido para poder realizar esas interrelaciones con otros países en el mundo. Y Samuel Huntington señala pues que la geopolítica tiene que ver con las partes de las ideologías, con la parte de la economía, con la parte cultural, y ciertamente pues juega papel importante todo lo que es en materia de la civilización, todo lo que tiene que ver con los ideales y valores, todo lo que tiene que ver con la parte axiológica de una civilización, porque forma parte de esa reconfiguración del orden mundial, porque le da cabida a esa estructura de los elementos fundamentales ideológicos, llámese filosóficos, antropológicos o axiológicos que una nación tiene para generarse dentro de ese orden mundial y ser parte y considerada dentro de esa estructura social mundial. Cuando entramos en materia, en la segunda unidad, vamos a ser parte de los factores geopolíticos estables. Entonces, el tema que se desarrolla en el sinóptico del programa doctoral habla de lo que es el territorio, habla de lo que es el espacio aéreo y marítimo, lo que yo le comentaba hace rato, que son elementos que son fundamentales, pero que existen factores que inciden en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el territorio, su importancia basa en lo geopolítico y en lo socioeconómico. En la parte de la configuración del espacio aéreo y marítimo, forma parte también lo económico, lo político y lo social. Se estudia también lo que es el clima, que son factores importantes dentro de la geopolítica para las sociedades industriales, lo que es para su desarrollo. Habla de los efectos de las personas, los ciclos climatológicos, la estructura física dentro de una nación, dentro de una región geográfica, esa distribución poblacional que existe, cómo se ubican las poblaciones en cada uno de los territorios, la producción y el trazado de las distintas vías de comunicación, que es importante porque de alguna manera pues eso hace que una población pueda tener vida o pueda tener una cabida en comunicaciones, vale decir, de intercambio comercial de un estado a otro.
Acá, cuando hablamos de territorio, estamos señalando, el territorio dentro su contexto importante dentro de materia de geopolítica, todo lo que tiene que ver con lo geopolítico y lo socioeducativo. Hay una dinámica geopolítica, que esa dinámica geopolítica de las naciones es la que de alguna manera produce crisis y produce conflictos. Por eso que cuando se confrontan ideologías de pueblos generados por sus propios gobernantes, es fundamental. Y por supuesto que forma parte de ese escenario geopolítico lo que es la carrera armamentista. Yo le mencionaba que en los espacios aéreos, terrestres y acuáticos, los países juegan un papel importante respecto a la carrera armamentista, porque ellos definen ese poder producto de la venta de ese equipamiento armamentista dentro del escenario de un país. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿qué se pelea o qué se busca o qué se quiere lograr en un enfrentamiento entre naciones o entre estados? Muchas veces definir los límites, la parte limítrofes entre estados. Buscan incluso una reconfiguración geopolítica porque requieren de acceso a los mares, requiere acceso a los océanos, requiere acceso a vías terrestres que puedan de alguna manera tener esa cabida o ese ingreso de productos, vale decir, productos económicos para la subsistencia poblacional, pero que está limitado por la vía terrestre, por la vía acuática, incluso por la vía aérea. Entonces, allí se reconfigura la parte geopolítica de una nación. Pero adicionalmente a eso, adicionalmente a todo lo que es la parte geopolítica, la parte de la reconfiguración, hay un fenómeno que es fundamental, que no se debe dejar de lado, ni podemos estar divorciados de lo que es la globalización. La globalización ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de la geopolítica de los países, porque la globalización le va a permitir el conocimiento, le va a permitir esa comunicación abierta de lo que está sucediendo en todo el mundo. Hay acceso a la información y a los hechos fácticos que están sucediendo en diferentes latitudes. Y la globalización ha hecho mella dentro de las naciones, producto también ayudado o complementado con la parte tecnológica. Por eso que la realidad internacional, en la actualidad, las organizaciones mundiales que trabajan en función a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a los derechos de las naciones, algunas vulnerables, ha permitido un permanente asedio de los órganos para conocer qué está sucediendo al otro lado del mundo. Por supuesto que eso se complementa con lo que es la tecnología. Otro elemento que es fundamental para la parte de geopolítica como factores estables es precisamente el espacio aéreo y marítimo. Le estaba participando, le estaba informando en materia anterior que el espacio aéreo y el espacio marítimo
en algunas naciones que están limitados para tener ese intercambio en la parte económica con otras naciones o tener acceso a elementos fundamentales para la sobrevivencia de los países, es el espacio aéreo y marítimo. Y que en la actualidad ha sido de forma progresiva porque la parte tecnológica le ha facilitado, le ha encaminado para poder lograr ese conocimiento y esa apertura de, de intercambio aéreo y marítimo entre las naciones. ¿Y cómo se configura la geopolítica? La geopolítica se configura desde el punto de vista de la sociedad. Hay sociedades que son fuertes y que son que tienen fuerzas productivas y que de alguna manera han transformado todo lo que es la parte de la humanidad, esas relaciones internacionales, esas relaciones de las interpretaciones geopolíticas, la incidencia de la globalización, la incidencia de ese mundo moderno de la naturaleza del poder y por supuesto que la política exterior es fundamental en geopolítica, porque de allí nace esas relaciones internacionales que países hacen alianza para poder ayudarse unos a otros y poder tener cabida para mantener una población estable en todos los escenarios. Otro factor que es esencial dentro de la geopolítica es precisamente el clima. El clima influye en muchas sociedades industrializadas. El clima, pues, como en los últimos tiempos hemos estado observando, cómo ha afectado a naciones a nivel del norte de América y a nivel de Sudamérica, Centroamérica y en otras naciones del mundo, cómo el clima es un elemento fundamental para la estructura física que hace mella en el desarrollo cotidiano que tiene una nación. El clima, el cambio climático ha sido fundamental y que forma parte de la geopolítica porque precisamente es el juego de la naturaleza que pone en jaque todo ese ámbito ambiental, todo ese ámbito de la vida en la Tierra que produce fenómenos negativos dentro de entre esa dualidad ambiente-humanidad y que ha sido parte de estudio de esa relación el derecho internacional. Hemos visto cómo hay actores eh, que juegan con la información sobre materia de ambiental mundial y podemos ver cómo han sido desarrollados los objetivos, cómo ha sido la parte sostenible de algunas naciones en materia de ambiental y que el clima, por supuesto, ha sido un elemento, un factor esencial dentro de la geopolítica porque vemos cómo los tsunamis, las inundaciones, los deslaves, eh, a veces cuando la parte de la temperatura de un sector territorial ha incidido por encima de los 38, 40, 50, a veces hasta 50 grados a temperatura de un territorio, como ha afectado a la humanidad. Por eso que el derecho internacional ha hecho énfasis en esa dualidad de relación entre lo que es el ambiente y la humanidad, porque efectivamente ese es parte de lo que es la geopolítica que en la actualidad se está estudiando. Entonces, la determinación de las regiones geográficas, la distribución de la población y la producción, también son elementos fundamentales para la contextualidad de la geopolítica. ¿Por qué? Porque una población, una nación
distribuida adecuadamente desde el punto de vista residencial, es una población que va a estar adecuada a los términos de poder tener una mejor calidad de vida. Y por eso es que es importante que la distribución de la población mundial, ¿verdad?, sea esencial, tenga cabida para poder tener los mejores resultados posibles en la distribución. Vale decir, la parte urbanística en todo caso, para que esa población que esté ubicada en ciertos sectores pueda ser, pueda ser manejada de la mejor manera. Allí juega papel importante el clima, las temperaturas y las precipitaciones, juega papel importante el relieve, todo aquello que forma parte dentro de una territorialidad donde existe la presencia y que hay cercanía a los recursos naturales, renovables y no renovables, una nación pues puede defenderse. Pero si no tiene esa presencia y esa cercanía a los recursos naturales, pues obviamente es una nación que va a tener problemas en su producción y que las poblaciones van a tender a emigrar a otros lugares geográficos porque están buscando precisamente la sobrevivencia. Finalmente, y ya para concluir, en este elemento de los factores geopolíticos estables, tenemos el trazado de las distintas vías de comunicación, la interacción entre dichos factores. ¿Qué significa esto? ¿O qué importancia se le puede dar en materia de geopolítica a las vías de comunicación, al trazado de la vía de comunicación? Pues efectivamente existen esas interrelaciones binacionales entre fronteras de países para mantenerse en comunicación, vale decir, en la funcionabilidad de una vialidad que permita el tránsito de un sector a otro y que por supuesto esos volúmenes de tránsito que se generan en interfrontera en una nación o en otra, juega papel importante ese trazado de las vías de comunicación terrestre, ferroviaria, y que también son fundamentales en este juego de la topografía de las áreas geográficas, porque de alguna manera hace posible que se suministre elementos fundamentales de recursos de un sector a otro y por supuesto juega papel importante dentro de esa estructura vial de comunicación, la seguridad para mantenerse en las mejores condiciones, en la mejor calidad y que estos factores no incidan con mayor potencia hacia la sociedad y hacia los ambientes. Por eso es que el trazado de las vías de comunicación juega papel importante lo que es el ámbito social y el ámbito ambiental. ¿Para qué? Porque desde el punto de vista social le va a facilitar ese traslado de la humanidad de un lado a otro con el mayor elemento de seguridad, pero que en el trazado de las vías de comunicación se haga el menor impacto posible hacia el ambiente. Eso es, por esencia, de materia de factores geopolíticos en una nación y sobre todo esta parte del trazado de la distinta vía de comunicación, que son los que van a permitir la comunicación entre una nación y otra por la vía terrestre. Eh, Estimados doctorando, para hoy pues concluimos con este temario. Nos queda ver la próxima semana, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la parte de la actividad asíncrona, que tiene que ver con todo lo que es la parte de la población, lo que es el medio físico y la población, la demografía, el espacio geopolítico y todos esos elementos que forman parte de la esencia. Eso sería para la actividad asíncrona. Y por último, dentro de 15 días nos vamos a encontrar con lo que son las ciencias vinculantes con la geopolítica del siglo XXI en materia de clase síncrona, que vamos a estar pendientes, vamos a estar conectados a los fines de poder dar la mayor posibilidad
de enseñanza, con mayor claridad estos elementos. Aquí hay que hacerse un repaso de lo que es la geopolítica en el mundo, cómo ha actuado algunas naciones, han actuado con certeza y con la mayor efectividad para poder lograr que esas internaciones, ese derecho internacional fundamental esté basado en la esencia de la defensa de la humanidad, de la defensa de las sociedades, de la defensa de las sociedades más vulnerables y que puedan tener esa seguridad a fin de mantener una calidad de vida en la sociedad. La esencia de la geopolítica, a fin de cuentas, es precisamente darle la mejor calidad de vida a las sociedades y que la menor incidencia o el menor impacto hacia las poblaciones vulnerables. Por eso que el derecho internacional juega papel importante en materia de geopolítica, porque de alguna manera ese fenómeno que existe en las sociedades y que a veces está afectado, como comentaba acá, por el clima o por la dinámica de los conflictos que existen en materia limítrofe, por materia de la globalización y que esas relaciones internacionales a veces no se conjugan entre un país y otro y entran en conflicto en materia de ideología. Por ahora, en materia de geopolítica, nos podemos ver dentro de 15 días en materia de lo que tiene que ver con la parte síncrona, que nos encontramos con ciencias vinculantes, con la geopolítica del siglo XXI, porque dentro de 8 días nos vamos a encontrar con la materia asíncrona, que son los factores geopolíticos variables y otros elementos de la geopolítica actual. Será hasta un nuevo encuentro y muchas gracias. Nos estamos este, comunicando a través de la plataforma para que realicen todas esas actividades que están allí en el plan de evaluación.